era Juno y Zeus. ¿Qué ocurre con Zeus? Zeus es, como es el dios, y en esa época, en una cultura patriarcal, pues el hombre tiene que ser un hombre, entre comillas. Entonces, él no le basta con tener su esposa, sino que tiene amantes, con mujeres mortales, con otras diosas, con hombres. O sea, él todo le pertenece, porque es su forma de ejercer el poder. Luego os comentaré que durante la antigüedad, sobre todo griega, romana, etcétera, el sexo también era una forma de poder, era una demostración de poder y un símbolo de poder, y tenía que serlo, ¿no? Entonces, Zeus, como digo, tiene todo tipo de aventuras, y vamos a la que nos interesa, y es esa que tenéis ahí delante, ¿vale? Lo curioso es que Zeus le tiene miedo a su mujer, a Juno, Vera, o sea que tampoco es tan sumisa ella, ¿no? Porque le monta unas broncas importantes y él le tiene miedo y se esconde, intenta engañarla, no lo hace claramente, ¿no? Entonces, una de las cosas que hace es transformarse en diversos animales. Bueno, comentaros primero que, por un lado, que los dioses, si alguna vez se os presenta alguno, no se va a presentar con su forma divina, ¿vale? Entre otras cosas, porque, como veremos en algún caso, si viéramos, le pasó a Semele, la madre de Baco, Dioniso, que le pidió a Zeus que se presentara en su forma real y murió abrasada. O sea, es una visión terrible y no puedes ver a Dios. Entonces, si se presentan ante ti, normalmente, bueno, pues lo que hacen cuando no quieren llamar mucho la atención es presentarse en forma humana, ¿eh? O sea que a lo mejor alguno de los que tenéis al lado, no tened cuidado, porque a lo mejor podría serlo. Pero sobre todo para sus seducciones toma cualquier forma. Formas de animales, y no solo de animales. Con Danae se transformó en lluvia, porque la pobre Danae la tenía, su padre le habían dicho que Zeus quería tener un hijo con ella, y el padre no sabía cómo protegerla, la metió en una especie de búnker cerrado y tal. Pero si Zeus está por ello, no os molestéis en resentiros, porque va a dar igual. Se convirtió en lluvia y, claro, eso no lo podía parar, y entró como lluvia, ¿no? Bueno, entonces, aquí lo tenéis convertido en un cisne, ¿eh? Ahí tenéis a Leda. Leda era la esposa de Tindareo, y era una mujer muy hermosa, una mortal, y entonces Zeus se convirtió en cisne, y claro, esto estaba muy bien pensado, porque el cisne es un animal muy bonito y tal, empiezas a jugar con él, a acariciarlo, no sé qué, y cuando te das cuenta, pues ha pasado lo que te ha fecundado. Entonces, aquí tenéis a Leda, y si os fijáis, está intentando esconderlo. ¿De quién? De Juno, de Hera, para que no lo vea, de su esposa, de la esposa de Zeus, ¿no? Y veis que el otro está ahí, el pobre, escondido, ¿no? Es una cuestión curiosa, ¿no? Esta de los dioses. ¿Qué pasó con...? Claro, os parecerá, para que veáis un poco la cultura que tenemos, dices, claro, hombre, un cisne, una mujer. ¿Y qué pasa con una paloma? ¿Y si es una paloma, qué pasa? Porque en la mitología cristiana es una paloma. Y María también está casada. Tiene su caso. Bueno, el caso es que lo que ocurre curioso con Leda es que ella no tiene un parto normal. Como ha sido fecundada por un ave, lo que hace es poner 2 huevos. Lógico, ¿no? Normal. Entonces, de esos 2 huevos es curioso, porque de cada uno, como ella es mortal, de cada uno nace un ser mortal y uno inmortal. Unos son Castor y Pollux, no me voy a extender, son unos gemelos. Uno es divino y otro no. Y otros son Clitemnestra y Helena. Helena, si os sonará, es Helena de Troya, ¿vale? Helena, se supone que Helena es inmortal, Clitemnestra no, ¿eh? Y Helena de Troya se casará, y ahora tenemos que volver a ver si os encuentro la... Tengo aquí un pequeño cuadro, pero bueno, quizás a lo mejor lo cuento. Helena y Clitemnestra se casan con 2 hermanos también, que son Agamenón, que es el que se casa con Clitemnestra, y Menelao, que es el que se casa con Helena, ¿vale? Son hermanos. Menelao es el rey de Esparta y Agamenón es el rey de Micenas, las 2 ciudades más importantes de aquella época, ¿vale? Bueno, entonces, como decía, esta es la historia de la diosa. Y a partir de aquí surge otra historia que también vamos a ver ahora, y es que Helena de Troya, como sabéis, hay una leyenda de que la guerra de Troya se originó porque los troyanos, Paris, uno de los troyanos, raptó a Helena y se la llevó allí. Entonces Menelao, que era su esposo,
se enfadó muchísimo, como es natural, y se fue a buscarla. Y llamó a Agamenón y a otros reyes griegos, como Ulises, etcétera. Todos estos se fueron a Troya a buscarla. Como veis, siempre está bien que haya una mujer para echarle la culpa. Eva, Helena. ¿Realmente la guerra de Troya existió? Bueno, pues parece ser, por lo que nos cuenta Homero, que ahora le veremos, parece ser que es posible que existiera. Pero la guerra de Troya no fue por Helena de Troya, por una mujer. Agamenón o Menelao no se iban a pegar. Troya era una ciudad muy fértil que estaba en el Helesponto. Por si os hacéis una idea, el Helesponto es la boca del Mar Muerto, del Mar Negro, perdón. Entonces, esto está muy de moda, de actualidad hoy en día, porque en el Mar Negro da la costa de Ucrania, la península de Crimea, lo que está atacando Putin ahora. Y que resulta, ¿qué pasaba con Ucrania en la antigüedad y hasta hoy en día? Era muy fértil y muy productora de cereales. Muchos de los cereales que tomamos nosotros vienen de allí, de las estepas de Ucrania, porque es una zona muy fértil. Entonces todo ese tráfico pasaba por el Helesponto. Y los troyanos tenían su caseta puesta ahí en el estrecho y les cobraban. Y por tanto era una ciudad muy rica. Entonces los micénicos, que eran Menelao y Agamenón, seguramente fueron allí por la pasta, no fueron por Helena, ¿vale? Pero siempre que eso queda feo, queda más bonito decir, mira, voy a buscar a mi mujer, ¿no? Bueno, pues entonces ahora, si nos giramos un poquito, ahí tenemos a Homero, que es el autor, en principio, de la Ilíada, que es la obra en la que se narra la guerra de Troya. Pero os voy a decir que no, que la Ilíada no narra la guerra de Troya. Ahora veremos un poco el qué. Homero es un rapsoda, contaba historias. En aquella época mucha gente no sabía leer, entonces lo normal era contar historias. Y un detalle interesante es que Homero era ciego, y supongo que lo veréis. Se ve que es ciego, pero para que veáis la genialidad de los escultores griegos, esto es una copia romana, se nota que es ciego. Y me diréis, sí, vale, es que no tiene ojos, ninguno tiene ojos, pero él es ciego y ellos no. ¿Por qué? ¿Por qué sabéis que él es ciego? Tiene los ojos abiertos, pero no tiene... Los otros tampoco tienen pupila. Hay algo raro, hay algo raro. No tiene viveza. No tiene viveza porque los músculos los auriculares de los ojos están atrofiados, porque no los mueve. Entonces, fijaros qué maravilla conseguir reflejar la ceguera así, en una escultura, ¿no? Bueno, pues Homero, de todas formas, os digo, no sabemos si existió o es un personaje, un prototipo, porque había mucha gente, muchos cantantes, digo, bueno, de cierto modo cantaban, ¿no? Porque la poesía era cantada. Entonces ellos recitaban para los nobles, y la gente que tenía alguna discapacidad, hoy en día, gracias a Dios, pues puede hacer muchas cosas, pero antiguamente no podía hacer muchas. ¿Qué podía hacer? Aprender poemas de memoria y recitarlos, eso podía hacerlo. No podía ir a la guerra, no podía sembrar los campos, no podía trabajar. Había algunos trabajos, por ejemplo, el de herrero, el de Vulcano. ¿Os suena Vulcano, Hefesto? Es un dios, es el dios de la tecnología, la forja, el yunque, el martillo, el que hacía las armas de los dioses. Y curiosamente, entre los dioses hay discapacitados también. Hefesto, lo veremos luego, es cojo, entonces él no puede, se dedica a eso, o sea, todos los colectivos tienen su dios correspondiente. Bueno, pues aquí tenéis a lo que os comentaba Homero, y también Homero es el origen de un tipo de poesía que es, bueno, que me perdonen los músicos, pero hay un tipo de poesía que es la poesía antigua, no era una poesía de rima, era una poesía de ritmo, y es curioso porque él era un rapsoda. ¿Y sabéis qué palabra de la música actual ha dado origen rapsoda? Al rap. El rap está sacado del blank verse de los ingleses de Shakespeare. Voy a leeros un poquito, disculpad, los músicos sobre todo, pero para que veáis cómo sonaría la Ilíada de Homero en griego, ¿vale? Entonces en griego sonaría así, algo más. A ver si cogéis el ritmo. Hoi de Theoi patzeni cacemeno ye goronto, Chryseoen da pedó meta desfisi ponnia hebe, Néctaren oigei toi de Chrysiois da paesi, Deidejat alelustro on polineis sorontes. ¿Os cuenta que tiene un ritmo?
Gracias. Una traducción para que se entienda un poco más que intentó hacer García Calvo, que es un gran latinista. Es muy difícil intentarlo pasar, pero a ver si pilláis. A ver, yo os pido cuántos tiene compases, tiene unos. A ver si sabéis cuántos. Los dioses en esto ante Zeus parlamentaban sentados, en estrado de oro allí juventud soberana las manos, néctar les escanciaba con que ellos los cálices áureos alzaban en salve entre sí a la ciudad de Troya mirando. Es difícil. Son seis pies, ¿eh? Los dioses en esto ante Zeus parlamentaban sentados. Seis. Pero los ingleses, Shakespeare, lo cambió a pentámetro, 5 pies. Tenéis, por ejemplo, esto sí os sonará. To be or not to be, that is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing end them to die to sleep. Muy bonita. ¿Sabéis qué es el monólogo de Hamlet? Cuando Hamlet sale, supuestamente, que luego no es verdad, sale con una calavera y se pregunta, ¿ser o no ser esta es la cosa? Lo digo porque si podéis escuchar obras de teatro en inglés, es una maravilla este ritmo, a mí me gusta mucho, la verdad. Pero fijaros, ahora si lo pasamos a un rap, que aunque resulta un poco machista porque es irónico, pero es un rap actual y lo ha cogido además la... ¿Cómo se llama esto? De la ONU para la mujer. De la ONU. De la ONU para la mujer. La Organización Mundial de la Mujer, ¿te refieres? Sí, bueno, es que ahora no me acuerdo del nombre, pero lo ha cogido como himno porque critica una situación de dominio por parte del hombre de la mujer. Y dice: oh, me haces tan feliz, sé que eres mía, estabas destinada a mí, lo supe desde el primer día, abrázame, comparte mi alegría. Si os dais cuenta que es lo mismo. Oh, me haces tan feliz, sé que eres mía, estabas destinada a mí, lo supe desde el primer día. Son 5 pies, exactamente igual, ¿vale? Y en inglés también, esta no sé si os sonará, otra, a ver cómo sale esto. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your hair was scarring. Friends to lover need a part to start in. Sí, ¿Te das cuenta? Está cogido, curiosamente, porque hay una cosa en la educación anglosajona que a mí me gusta mucho, y es que las clases de literatura en Estados Unidos también, por influencia inglesa, normalmente son leer literatura, no tanto arbolito y análisis sintáctico, ¿no? Y entonces ellos están muy acostumbrados a leer a Shakespeare y a interpretar a Shakespeare desde pequeños, y por eso han adaptado, porque este tipo de ritmos va bien para contar rollos largos, porque no se hace monótono y tú puedes contar una historia muy larga. Bueno, pues no, perdón, me faltaba, es que no sé, me estoy enrollando mucho. Bueno, me faltaba, sí, claro, Atenea Pensativa. Esta es una estatua también maravillosa, es un original del siglo V griego. ¿Cómo se llama ese gorro? ¿Es ese gorro frigio? No, lleva un casco porque es la diosa, para hablaros de que las diosas griegas, hay diosas empoderadas, pero hay un problema, y es que si una diosa estuviera con un dios o con un mortal, quedaría subyugada de alguna forma, porque es una cultura patriarcal. Entonces las diosas realmente poderosas no quieren saber nada de hombres. Entonces Atenea es virgen, se mantiene alejada de los hombres. Diana, cazadora, Artemis también, no quiere saber nada de ellos. Cuidado si os la encontráis por ahí, por los bosques, los hombres, porque uno que la vio desnuda, un tal Acteón, que iba de caza, el pobre no tenía, pero los dioses no son muy comprensivos, el pobre no tenía culpa, iba de caza, y sorprendió a Diana bañándose con sus amigas, desnuda. ¿Qué hizo Diana? Pues lo convirtió en ciervo. ¿Os imagináis el final? Iba de caza con sus perros, lo convirtió en ciervo. Un chiste un poco. Bueno, pues aquí tenéis a Atenea, como os decía, y es el estilo severo, es un estilo así muy limpio, muy elegante, si os fijáis, y lo que no se ve es que está enfadada. Está enfadada porque Pan, el dios Pan, que es el dios, está el mundo de lo dionisiaco. Hay 2 mundos en Grecia, lo apolíneo y lo dionisiaco. Apolo es el dios de la belleza, es el dios de la música, pero lo que llamaríamos nosotros una música culta, elegante. Y luego está Baco o Dioniso, que es el dios
de la música que hoy sería pues el dios de la música esta ligera, la música de juerga, ¿no? Todo esto que lo practicaban también los griegos, ¿no? Música. ¿Qué instrumentos creéis que le gustaban a Apolo? La música elegante, así decorosa. ¿Y qué elementos creéis que le gustaban, qué instrumentos le gustaban a Baco, a Dioniso? La música del desenfreno. Sabéis que Baco es el dios de las orgías. Se le celebra celebrando unas fiestas con sexo, vino, etcétera. Ese es Baco, ¿no? Es el botellón, entre comillas, pero a la bestia, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de instrumentos creéis que le gusta a Apolo? ¿Qué tipo creéis que le gusta? ¿A quién? ¿A quién? Apolo, efectivamente. La lira, los instrumentos de cuerda son muy bonitos porque uno... Pero ¿qué pasa con las flautas? O peor todavía, la trompeta. ¿Habéis visto algún cantante de trompeta? ¿Y habéis visto cómo se le hincha, qué cara pone? Entonces se pone feo, los mofletes hinchan. Luis Astro, ¿habéis visto a Luis Astro? Entonces, cuando la pobre Atenea coge las flautas de Baco, de Dioniso, y se pone a soplar y ve que se pone esa cara, pues se cabrea muchísimo y se las tira al suelo. ¿Vale? Y esta es una parte, pero es que la estatua, claro, es un grupo que está incompleto. Voy a ver si los tengo por aquí. Aquí tenéis el grupo, ¿veis? Esta sería Atenea. ¿Queréis acercaros? Esta es Atenea. Y el pobre Pan, que le iba a regalar con todo el cariño su flauta doble, que es un aulos, Atenea se la tira al suelo y le mira así como diciendo, ¿de qué vas? Vale, bueno, pues pasamos a la siguiente sala. Si hay alguna duda o eso, me comentáis.